pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Yo no tenía miedo porque creía que era algo que acá no iba a llegar y no le daba la importancia que realmente tiene. Me acuerdo que antes las noticias del coronavirus y todo eso me parecían algo absurdo. Pero ahora sí tengo un poco de miedo. Nunca tuve miedo, siempre traté de estar lo más tranquila posible. En mi caso, mi mamá trabaja en salud y todos los días corremos el riesgo de que ella vuelva a casa con el virus. Entonces puede llegar a contagiarme a mí y a los vecinos. Personalmente creo que cuando a una persona le dicen que estamos viviendo una situación de pandemia, su primera reacción es miedo, incertidumbre y angustia. De soledad, estrés, nervios, ansias. Al ser algo que nadie vio venir, tampoco sabemos qué va a pasar y bueno, se vuelve un poco desesperante. Y si bien es algo de que tal vez si me lo contaban años atrás, decían no, imposible, un virus encima a nivel mundial, no lo creo, pero bueno, es una realidad que estamos viviendo. Creo que todo el trabajo que se vino haciendo hasta ahora nos permitió reducir el número de contagios y evitar un colapso en el sistema de salud. A veces me pongo a pensar y pienso que estamos en una película de ciencia ficción. Podría parecer algo similar a una película de ciencia ficción todo lo que está pasando. Y si a principio de año me hubieran dicho que no iba a salir de mi casa durante 5 meses, no me lo hubiera creído. ¿Podemos estar preparados para la pandemia? ¿Cómo es nuestra actitud ante lo desconocido? ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué no hay que discriminar? ¿Cómo nos afecta la pandemia? La pandemia no solo nos cambia físicamente, también tiene consecuencias sociales y emocionales. Históricamente, como sociedad, reaccionamos frente a una pandemia de formas parecidas. Solidariamente por momentos, pero también aislando y estigmatizando. Discriminando. Afortunadamente, en nuestro país contamos desde el 2006 con un Programa Nacional de Educación Sexual Integral, una herramienta fundamental para niños, niñas y adolescentes que les permite pensar sobre su cuerpo, su salud, su sexualidad, sus emociones y los convoca y las convoca a reflexionar sobre la importancia del respeto a la diversidad. La ESI también invita a pensar y debatir sobre algunos elementos de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Recorrer el pasado, recrear temores, mitos, prejuicios del imaginario colectivo durante las epidemias nos permite reconocernos en la historia y aprender de ella para transformar lo que es injusto. Epidemia, pandemia, endemia. Pandemia. Endemia. ¿Qué las diferencia? Epidemia. Estamos frente a una epidemia cuando muchas personas de una región o país se infectan al mismo tiempo con una enfermedad, por ejemplo, como la gripe durante la época invernal. Pandemia. Si la epidemia se traslada a otras regiones o bien a nivel mundial, ya se transforma en una pandemia. Endemia.
Si una enfermedad está presente de manera habitual en una zona, hablamos de endemia. Si aumentan mucho los casos, será una epidemia. Y si se traslada a muchas otras regiones, pandemia. Esto es lo que pasó con el COVID-19 durante el año 2020. Llegó rápidamente a los distintos continentes. Es claramente una pandemia. Es la primera que nos toca vivir a muchos de nosotros, pero no es la primera pandemia de la historia. En la antigüedad, la explicación para las epidemias siempre estuvo vinculada a eventos sobrenaturales. Los griegos creían que se originaban en las miasmas, efluvios malignos y tóxicos causados por la descomposición de materia orgánica que se transmitían al cuerpo a través del contacto con la piel o simplemente por medio de la respiración. También se decía que los movimientos sísmicos y las erupciones de volcanes liberaban gases nocivos. Lo mismo que los eclipses, los cometas que pasaban cerca de la Tierra o incluso la conjunción de planetas. En el medioevo, la idea era que las pestes eran producto de la ira de Dios ante los pecados de la humanidad. Lo milagroso y lo sobrehumano mantuvo a las epidemias en el terreno de lo misterioso hasta bien entrado el siglo XIX. En ese momento cayeron los mitos, pero no los miedos. Podemos pensar en las pandemias que provocaron miedos. La peste negra que se instaló en Europa en la Edad Media, la fiebre amarilla que azotó a nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, o la peste rosa, como se llamó en la década de 1980, al SIDA, VIH. Más allá de los colores, se trató de epidemias en distintos lugares, en distintos momentos históricos y con distintas consecuencias. Todas con un gran número de contagios, propagación veloz y una fuerte incertidumbre ante la población. Entre 1346 y hasta principios del siglo XVIII, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea. Inesperada, desconocida y fatal. Se ignoraba tanto su origen como su terapia. Afectaba a todos, sin distinguir pobres de ricos. Laceraciones en la piel, supuraciones, fiebre alta, escalofríos y delirio. Así se manifestaba. Fue la mayor peste en la historia de Europa. El punto de partida de la epidemia fue señalado en la ciudad comercial de Cafa, actual Feodosia, a orillas del Mar Negro. Y gracias al intenso comercio pasó a las regiones de la cuenca mediterránea y al resto de los países de Europa en pocos años. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que ya había llegado a Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Los bacteriólogos Kitasato Shibasaburo y Alexandre Yersin descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de sus parásitos. En especial las pulgas, que inoculaban a los humanos con su picadura. Según estudios recientes, el índice de mortalidad de la peste negra pudo alcanzar el 60% en Europa, ya sea por infección o por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad. Desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. La fiebre amarilla ha sido causa de epidemias devastadoras en el pasado. Es una enfermedad infecciosa causada por un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Probablemente fue transmitida por primera vez a los humanos por otros primates en África y en los siglos XVI o XVII saltó a América, principalmente el Caribe, debido al tráfico de esclavos. La peste llegó a Buenos Aires en enero de 1871. Todo indica que en un barco procedente de Asunción y causó más de 13.000 muertes.
Los charcos y pantanos de las zonas del puerto resultaron ideales para la reproducción del mosquito transmisor del virus, que se ensañó particularmente con las barriadas populares de San Telmo y Montserrat. En esos días creció exponencialmente la xenofobia y la persecución contra los italianos, en particular, y contra los habitantes de los conventillos en general, la culpabilización de la pobreza, la fiebre llamada amarilla por la acumulación de ictericia que cambiaba el color de los enfermos, se extendió rápidamente al punto que los hospitales colapsaron y hubo que fundar un nuevo cementerio en la Chacarita. Hasta allí llegaba, repleto de cadáveres, el ferrocarril del oeste, rebautizado como el tren de los muertos. La década de 1980 estuvo marcada a fuego por la epidemia del SIDA. Fue el 5 de junio de 1981 cuando se informó sobre una forma rara de neumonía entre jóvenes homosexuales de California. Era la primera alarma sobre una enfermedad que ni siquiera tenía nombre. En los meses siguientes se siguió reportando el mismo tipo de infecciones entre consumidores de drogas inyectables, hemofílicos que recibían transfusiones de sangre y haitianos residentes en Estados Unidos. También se determinó que la enfermedad se podía transmitir por la sangre, por las relaciones sexuales y de madre a hijo. El temor y el estigma social por el SIDA crecieron permanentemente. El actor estadounidense Rock Hudson, en 1985, fue la primera víctima famosa, pero no la única. Freddie Mercury murió en noviembre de 1991. En Argentina, los músicos Federico Moura y Miguel Abuelo contrajeron el virus y ambos murieron en 1988. En Fundación Huésped tenemos una campaña publicitaria que dice: 2 de cada 3 personas que viven con el virus creen que no lo tienen. ¿Vos qué crees? Y esto lo hacemos para estimular a que la gente que puede haber tenido una conducta de riesgo, y una conducta de riesgo simplemente haber tenido sexo no protegido con el uso del preservativo, lo que tiene que hacer es ir a cualquier hospital público y decir que se quiere hacer un test de HIV. Si le da negativo, que sepa que tuvo una oportunidad para testearse y que tiene que mantener esa situación de persona HIV negativa cuidándose en el futuro. Si le da positivo, lo que tiene que hacer es atenderse en un servicio de infectología de cualquier hospital público, donde se le va a hacer una historia clínica, se le van a hacer los estudios correspondientes y se va a determinar si necesita tratamiento o no. ¿El aislamiento social es un invento moderno? ¿Desde cuándo existen las cuarentenas? ¿Inciden verdaderamente en el control de las epidemias? Ragusa, hoy Dubrovnik, en Croacia, fue el primer lugar que estableció la cuarentena. La ciudad aprobó una ley fundante en 1377, en plena epidemia de la peste negra, la que se llevó la vida de 50 millones de personas en Europa. La peor de la historia. En Milán y en Mantua se expulsaba a los enfermos o se les prohibía el regreso a todos los que habían viajado a una región con una elevada tasa de mortalidad. Y al que no cumplía directamente, se lo ejecutaba. Pero en el puerto de Ragusa, los gobernantes, un poco más humanos, decidieron imponer un trentino, un periodo de 30 días de aislamiento en islas cercanas no habitadas para todos los viajeros, tripulaciones de barcos y productos que traían del exterior, a todos. ¿Les suena? Después, el periodo se alargó a 40 días y quedó desde entonces y para siempre denominado como cuarentena. Pero la manera de enfrentar las epidemias siempre fue materia de discusión. ¿Les suena? La cuarentena o distanciamiento social resultó un sistema simple: evitar multitudes y el contacto cercano para que el virus tenga menos chance de propagarse. Pero no todos lo entienden así. Durante la epidemia de gripe española de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, 2 ciudades de Estados Unidos tomaron caminos diferentes. Ignorando las advertencias, Filadelfia lanzó un desfile que atrajo a 200.000 personas.
Al final de la semana habían muerto más de 4.500 personas. Cuando los políticos de Filadelfia cerraron la ciudad, ya era tarde. A menos de 1.500 kilómetros en San Luis, a los 2 días de detectar sus primeros casos entre civiles, la ciudad cerró escuelas, parques, bibliotecas, salas de audiencia e iglesias. Los turnos de trabajo fueron escalonados y se limitó el uso del tranvía. Se prohibieron las reuniones públicas de más de 20 personas. Los muertos de Saint Louis, en un plazo mucho más largo, fueron menos de la mitad. Aprendieron que es mucho más difícil salvar vidas si mucha gente se infecta a la vez. Las epidemias nos modifican, nos atraviesan, social y personalmente. La búsqueda de chivos expiatorios se profundiza. Es común que frente al miedo a lo desconocido, la sociedad responsabilice a un grupo minoritario suponiendo que ellos son la causa del problema. ¿Y qué pasa con la experiencia individual? Nubia Muñoz dirigió los estudios epidemiológicos que permitieron demostrar que la gran mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero, una de las principales causas de muerte en mujeres, estaba causada por el virus del papiloma humano. El médico científico Harald Surhausen, que lo comprobó en su laboratorio, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2008. Nubia Muñoz, que lo demostró, fue ignorada. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres y el Premio Nobel? Hasta el año 2019, el Premio Nobel había sido otorgado a 866 hombres y solo a 53 mujeres. La brecha es inmensa y se agranda mucho más cuando se trata de ciencias exactas, porque entre los ganadores en fisiología o medicina, química, física y economía, las ganadoras de Nobel son apenas 22. Es una lucha desigual, porque el incentivo es menor para las mujeres. Sobre estas cuestiones pensamos también cuando trabajamos los contenidos de ESI en la escuela. La equidad de género es uno de los ejes que abordamos. Muñoz, la heroína no ganadora del Nobel, fue la más chica de 5 hermanos. Su padre, un agricultor, falleció cuando Nubia tenía solo 6 años, precisamente por difteria, una enfermedad infecciosa, el terreno al que ella le dedicó su investigación. Como la epidemia nos toca en lo subjetivo, Nubia Muñoz se dedicó a la medicina porque pensaba que la de su padre fue una muerte evitable. Fue médica e investigó para que no volviera a pasar nada igual. No los queremos, pero están desde el principio de los tiempos. Nos dañan y siempre arrancan con ventaja. ¿Cómo se forman los virus que terminan siendo epidemias? Hay que reconocerles algo. Antes que vos, que yo, antes que el hombre de Neandertal y el Australopithecus, antes que los dinosaurios, estaban ellos. Los microbios fueron los primeros seres vivos sobre la Tierra, seres que no pueden ser observados a simple vista. Para ello es necesario el uso de un microscopio. Y las pandemias se las debemos principalmente a 2 tipos de microbios: las bacterias y los virus. Las bacterias son más independientes. Surgieron en la Tierra hace más de 3.000 millones de años. Se multiplican solitas. Muchas son beneficiosas, indispensables para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Otras, no. Entre las enfermedades más graves que causan las bacterias se encuentran la neumonía, el cólera, la tuberculosis o la meningitis. El tratamiento habitual contra las bacterias son los antibióticos, que las matan o impiden que las mismas se multipliquen. Un virus es un microorganismo que tiene la particularidad, en diferencia a otros microorganismos, de que no se puede definir como un ser vivo, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de generar su propia energía
para generar progenie, es decir, más virus. Es ahí donde los virus requieren, ¿sí?, esta energía de algún lado, y para eso llevan a cabo el proceso de infección de distintos seres vivos. Es así que cada ser vivo en el planeta tiene al menos un tipo de virus que lo infecta. Ese proceso de infección no siempre necesariamente significa que va a haber una enfermedad, pero en muchos casos de esos procesos sí ocurre una enfermedad. El cuerpo humano busca la forma de defenderse de bacterias y virus, pero no siempre lo logra. Últimamente escuchamos hablar mucho del salto de especie. Ese salto de especie refiere específicamente al cambio de hospedador que puede llevar adelante un virus. Hay un requisito fundamental que se tiene que cumplir para que ese salto de hospedador ocurra, que es la cercanía genética de esos hospedadores. ¿Por qué? Porque se parecen, porque la llave que tiene en el exterior el virus, esta proteína que le permite ingresar a las células, hace unos ajustes y de esta manera puede ingresar a las nuevas cerraduras que tiene el nuevo hospedador. Entonces, cuando se da esta oportunidad, cuando se da la ocasión de este salto de especie, ocurren las emergencias virales, ¿sí? Y específicamente cuando hablamos de animales, hablamos de zoonosis virales. Es importante aclarar que estos saltos de especies ocurren de forma muy esporádica, ya que tiene que haber un proceso evolutivo muy grande que acompañe, ¿sí?, el cambio de estas llaves moleculares que hablábamos recién, para que realmente la entrada a las nuevas cerraduras sea realmente efectiva. Este salto de una especie animal al humano no pasa todo el tiempo, son eventos raros, pero cuando sucede son devastadores. Un ave con gripe aviar se encontró con un humano con gripe estacional. Ninguno de los dos podía infectar a la otra especie. ¿No hay problema? Sí, lo hubo, porque ninguno podía infectar al otro, pero sí a los cerdos. Y en una célula de cerdo se combinaron los dos virus. Así nació un nuevo virus, una variante pandémica de la gripe A H1N1. El problema es que las partes de virus que llegaron de humanos permiten el contagio entre humanos. Pero las partes de virus de las aves hicieron que el sistema inmune de los humanos no los reconociera para poder combatirlos. Combinación letal. Todo gracias al cerdo que lo juntó. Hola, este es un nuevo tutorial. Vos te estarás preguntando, ¿un tutorial sobre epidemias? ¿Qué me va a contar? ¿Sobre qué va a hablar? Justamente, sobre algo de lo que hay que hablar. El test del VIH, que ya sabemos es una epidemia. Y el test de VIH es la única manera de saber si una persona está infectada con este virus o no. La Ley Nacional número 23.798 de SIDA dice que el análisis es confidencial y voluntario. Ninguna persona puede obligar a otra a hacerlo y se debe resguardar la información sobre el resultado del diagnóstico. Esta ley también garantiza que antes y después del test, la persona tiene derecho a recibir asesoramiento gratuito que incluya la explicación sobre cómo es la infección y las características del diagnóstico. La prueba de VIH es gratuita. Tenés que ir a un centro de salud público o privado. El Ministerio de Salud de la Nación tiene un listado con los lugares donde podés hacerte la prueba en forma gratuita. Si vas a hacerte la prueba de VIH en hospitales o centros de salud públicos, no necesitas una orden médica. Solo tenés que presentarte y pedir que te la hagan.
las obras sociales y las empresas de medicina prepaga te cubren la prueba de VIH. Los médicos tienen la obligación de resguardar esta información. Antes de que te saquen sangre para la prueba de VIH, tienen que explicarte en qué consiste la prueba. Después tenés que firmar una autorización escrita donde dejas dicho que te explicaron y comprendiste en qué consiste la prueba y que das tu permiso para hacerla. Es el llamado consentimiento informado. La prueba de VIH es voluntaria. Sin embargo, es recomendable hacerla porque si el diagnóstico es positivo, cuanto antes comiences el tratamiento, vas a mejorar tu calidad de vida. Hasta aquí la información indispensable si querés hacerte el test para saber si tenés VIH. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. ¿Cuál es la mejor herramienta para combatir una epidemia? La vacuna. Es un atajo para lograr la inmunidad y salvar vidas. Y su universalización produce resultados asombrosos. La primera vacuna se creó para combatir la viruela. En 1980, después de una agresiva campaña mundial de vacunación, la viruela se convirtió en el primer virus erradicado del mundo. Hoy, en El Verdadero o Falso, todo lo que tenés que saber y nunca te atreviste a preguntar sobre pandemias, epidemias, vacunas, virus y bacterias. Nos van a tener que decir si las afirmaciones que aparecen son verdaderas o falsas. Ahora comienza El Verdadero o Falso. La BCG es la sigla de la vacuna Bacillus de Calmette y Guerin. ¿Es falso? Verdadero. Verdadero. La BCG es la vacuna contra la tuberculosis y se prepara a partir de una cepa atenuada de una bacteria. Coronavirus hay uno solo. Falso. Sí, es verdadera. Falso. Los coronavirus son una serie de virus llamados así por su forma, ya que tienen una especie de corona alrededor de la envoltura viral. Estas estructuras conviven con el ser humano desde siempre y hay muchos tipos de ellos. Pueden infectar tanto a animales como a humanos. Las vacunas de Jonas Salk y Albert Sabin son ambas contra la poliomielitis. Verdadero. Falso. Verdadero. Ambas son efectivas. La Salk fue la primera, pero la Sabin fue más fácil de administrar ya que es oral y además produce inmunidad a largo plazo. Ya no quedan muestras del virus de la viruela en el mundo. Verdadero. Verdadero. Falso. Quedan 2 muestras en 2 laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Rusia. Las epidemias de fiebre amarilla y cólera que azotaron a Argentina a partir de 1867 fueron una de las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. Verdadero. Sí, es verdadero. Verdadero. Las 2 epidemias fueron introducidas por soldados del ejército de Brasil, que eran aliados argentinos, junto con Uruguay, contra Paraguay. La primera vacuna de la historia se probó con un soldado inglés. Falso. Verdadero. Falso. El médico británico Edward Jenner inoculó a un niño de 8 años con pus proveniente de la lesión de una mujer contagiada de una enfermedad llamada viruela de las vacas. La peste bubónica es otro nombre de la gripe española. Verdadero. No sé. Esta no tengo ni idea. Falso. La peste bubónica es la otra denominación que tuvo la peste negra. Tanto la peste negra como la española fueron 2 de las más letales de la historia de la humanidad. La malaria está casi erradicada del planeta. Sí, es verdadero. Falso. Falso. Nada más lejos. Se producen más de 200 millones de casos anualmente, la mayoría en el África subsahariana. La estadounidense Letitia Morgan Gear fue la inventora de la jeringa para usar con una sola mano. Falso. Falso. Verdadero. La patentó en 1899 y su intención era la de poder realizar aplicaciones sin la necesidad de un asistente.
habría pasado con el coronavirus si el mundo no estuviera tan interconectado? Sin la tecnología actual, ¿tendríamos pandemia? ¿O estaríamos recibiendo de tanto en tanto información de una enfermedad endémica ocurrida en una desconocida provincia china? Primero tendríamos que decir que la tecnología no está fuera de las relaciones humanas, sino más bien que es producto de esas relaciones, que son relaciones de dominación de clase, de género, de unos países sobre otros, que son relaciones que reproducen la desigualdad. Entonces, propongo pensar la tecnología como parte de esas relaciones. De acuerdo. Teniendo eso como telón de fondo, podemos decir que en los últimos 50 años, Carla, la tecnología vivió una revolución. El transporte del virus, por un lado, se da por medios que ya existen desde hace muchísimos años, como aviones o barcos, pero también por otros que son novedosos y que nos hablan de un cambio radical, como por ejemplo Internet o los teléfonos celulares, que hacen del mundo un mundo interconectado a cada segundo. Y eso reproduce también la pandemia. Podríamos pensar que en tiempos de las aldeas, hace miles de años, quizás el virus no se hubiera movido de Wuhan. Pero da la sensación de que la humanidad nunca se comportó de manera sedentaria en su totalidad. Si un pueblo permanecía en un mismo lugar por siglos, siempre se encontraba con alguno que pasaba por allí, con ánimo de conquistar o no, pero el intercambio siempre estuvo presente. Hay gente menos optimista que piensa, quizás con razón, que ir tan rápido con la tecnología genera problemas. Que es como con la fusión nuclear, un adelanto increíble que permitió entender cómo funcionaba el cosmos y para generar energía, pero que también provocó la construcción de un arma de destrucción masiva, como fue la bomba atómica. Pero entonces el problema, más que la tecnología en sí, siguen siendo las relaciones sociales y sobre todo la responsabilidad hacia el otro en el uso de esas tecnologías. Podemos pensar que a través de los barcos, los conquistadores europeos trajeron a América enfermedades nuevas que mataron a cientos de miles de personas de los pueblos originarios. Pero también que otras tecnologías sirvieron, por ejemplo, para desarrollar las vacunas. Entonces, ¿la tecnología da más de lo que nos quita? ¿Es posible poner en la balanza elementos a favor y en contra de la tecnología para ver cuáles tuvieron más peso? ¿Si los inventos que ayudaron a la movilidad de las enfermedades o los que lograron combatirla? ¿Qué habría pasado si es un ejercicio de simulación imposible? Sobre todo para la historia, para una profesora de historia. No somos los mismos después de haber probado Internet, después de haber volado 20 horas para cruzar al otro lado del mundo. Entonces, ¿podemos pensar como si no lo hubiéramos hecho? ¿Wi-Fi o salud? Parece una falsa dicotomía. Si son avances tecnológicos, deberían ser beneficios. Para eso deberían también preguntarse por la responsabilidad de esos desarrollos técnicos. Bien, yo creo que si el mundo no estuviera tan interconectado, el virus se hubiera quedado en ciertos países. El virus no se hubiera diseminado tan rápidamente entre los continentes. Capaz la pandemia hubiese representado algo mucho más contenido, a mucha menor escala. Sí, considero que sí. Pensar en una menor globalización es también pensar en un menor tráfico aéreo y una menor expansión de enfermedades. Igual no me animo a afirmar nada porque capaz justamente los avances del pasado no permitían tratar este virus como se lo hace actualmente. También creo que la tecnología es una de las causas por las cuales tenemos la pandemia. Pero también significa una menor circulación de información y una difícil llegada de los recursos médicos a los lugares que lo necesitan. Entiendo la posición de los que ponen en duda a la tecnología o la cargan negativamente por situaciones como esta, pero no puedo comprar la idea de que todo tiempo pasado fue mejor.
Antes la gente se moría de viruela. Antes, para comunicarse con Montevideo había que esperar horas a la operadora. Antes se jugaba al fútbol con una pelota pesada como un yunque. Me quedo con este deporte de tiempos más tecnológicos, aunque a veces, para compartir con mi hija, tenga que cambiar la pelota por un joystick. No soy de jugar con consolas. Para mí, más que fútbol, si tenés X, círculo, triángulo y cuadrado, estás en una clase de geometría. Sin embargo, no reniego de este nuevo fútbol. Hay que aceptarlo y en tiempos de pandemia y aislamiento social, además, es bien real. ¿Será la tecnología nuestra aliada en este momento delicado de la humanidad? Si nos ayuda a detener la epidemia, seguramente ya no nos haríamos esta pregunta. Por ahora, es una pregunta más que válida. Una epidemia está estudiada, está en los libros. Existieron siempre, pero cuando aparecen, siguen causando temor. Y es común que frente al miedo a lo desconocido, a lo que de golpe irrumpe, la sociedad responsabilice a un grupo minoritario suponiendo que esos otros son la causa del problema. Como sociedad, venimos trabajando en el respeto a la diversidad y la valoración del otro en lo que tiene de distinto. Pero si miramos históricamente, vemos que en estos momentos, cuando el miedo se apropia de nosotros, los prejuicios y la discriminación cobran impulso. Así, funcionó en la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, cuando se culpaba a los italianos que vivían en los conventillos de propagar la enfermedad. La relación con el cuerpo del otro también se ve afectada en estas situaciones. Los cuerpos empiezan a separarse, evitamos tocarnos o relacionarnos por miedo al contagio. De golpe, nos volvemos más distantes y menos afectuosos. El otro aparece como alguien que podría hacernos daño o enfermarnos. Algo del vínculo que parecía fundamental, la confianza, la cercanía, de repente deja de estar. Hay que aprender a confiar de nuevo, de otro modo. Cuando nosotros hablamos de SIDA, estamos hablando de una etapa dentro de lo que es la enfermedad por HIV, que es una enfermedad crónica y muy prolongada. Sin tratamiento, el tiempo medio que tarda una persona que contrae el virus hoy está entre 8 y 10 años hasta que empieza a presentar síntomas. Estos casos, al principio también en la Argentina, eran en varones homosexuales. Rápidamente empezamos a tener casos entre consumidores de drogas por vía intravenosa. En el comienzo de la transmisión comunitaria de VIH, se creía que era solo un problema de los homosexuales. Es importante que entendamos que este es un mecanismo de discriminación que señala a otros como responsables de un problema que es de toda la sociedad. Poder reconocer nuestros miedos y temores, aún en situaciones complejas como una pandemia, nos debe convocar a estar alertas ante los prejuicios. Hay gente que no se va a testear porque tiene temor que le dé positivo. Hay mujeres que no se hacen el Papa Nicolau por si le descubren cáncer. Si tengo HIV, mejor enterarme a tiempo, porque no es lo mismo tratar una enfermedad cuando no ha producido daño que tratar una enfermedad en etapa avanzada. No sobrevaloren los enormes avances que hemos hecho en materia de tratamiento antiviral, que llevan a alguna gente a decir, bueno, ahora hay tratamiento, no es tan malo pescárselo. Yo siempre digo que el más cómodo de los yesos no reemplaza no romperse la pierna. Y yo creo que esto mismo hay que tenerlo en cuenta con la terapia antiviral. ¿Es posible derrotar a una epidemia si todavía no la hicimos desaparecer? ¿Se puede hablar de objetivos cumplidos cuando aún hay gente que contrae VIH? Todo tiene que ver con la comparación. ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué queríamos antes? ¿Cuál era el objetivo? ¿Lo cumplimos? Bueno, las redes influyen de muchas maneras en el tratamiento de la comunicación, de salud, en particular en VIH, también ahora lo estamos viendo en coronavirus. Las redes tienen la ventaja de que pueden llegar a muchas personas y que esa información puede ser fácilmente transmisible y viralizable a muchas personas.
El problema es cuando esa información no es cierta o no es verídica. Entonces, en las redes nosotros tenemos que tratar de usar la información, pero antes de usarla, realmente de verificarla, porque es uno de los mejores lugares donde las noticias falsas pueden circular como ciertas. Entonces es muy común que se diga el Dr. Sweat dice esto, o el colegio, el Imperial College de Londres recomienda aquello, cuando en realidad esa información ha sido falsificada de alguna manera, tomando algunas partes que pueden ser verdad y mezclándola con otras partes que sean mentira. Entonces, cuando uno va a buscar la información verdadera en la página del colegio de Imperial College de Londres, dice 2 frases nada más parecidas y el resto es todo inventado, ¿no? Entonces, por eso hay que verificar siempre la información antes de compartirla a otras personas, que es la base justamente del problema de la fake news, la viralización. La verdad que desde la primera vez que atendí a un paciente o que se falleció un paciente que yo atendía en el Hospital Rivadavia, la situación ha cambiado terriblemente. La primera vez fue muy doloroso, una persona muy joven, de mi misma edad. Yo en ese momento era joven, ahora ya no, pero hace 30 años era mucho más, digamos, se sabía mucho menos, no había tratamientos. Habíamos intentado todos los tratamientos posibles con este muchacho y era muy angustiante porque él realmente quería vivir y realmente hacía todo el esfuerzo necesario para vivir, aunque sea un día más, porque tenía un hijo muy chiquito y quería estar con él. Afortunadamente ahora con tratamiento, mientras más temprano uno lo diagnostique, mucho más fácil es tratarlo. Una sola pastillita por día te asegura tener una vida normal, que como si no hubieras tenido HIV, podés tener hijos, podés tener relaciones sexuales sin cuidarte si ya estás tratado bien, porque cuando uno está bien tratado ya no contagia. Pero siempre es mejor no tenerlo, porque siempre es más fácil hacer una vida sin necesidad de tomar medicamentos. Estamos buscando y investigando la posibilidad de la cura y la posibilidad de la vacuna, pero son cosas que todavía falta un poquito llegar. Bueno, en VIH hay como muchos en diferentes frentes. Lo más importante al comienzo fue el reconocimiento de que todos tenemos iguales derechos. Antes del VIH había una gran parte de la población que estaba invisibilizada o que estaba discriminada. No se podía hablar de gente homosexual, no podía hablar de mujeres transgénero. Entonces el VIH facilitó la posibilidad de hacer visibles estos grupos, que estos grupos se organicen y que defiendan sus derechos, y hoy por suerte podemos vivir en un país que tiene una ley de identidad de género, una ley de matrimonio igualitario, un montón de beneficios, digamos, que cosas que para ustedes parecen normales ahora, un compañero del colegio hable de su elección sexual, para nosotros cuando éramos chicos estaba prohibido hablar, y si tenías una elección que no era la norma, era realmente muy doloroso y muy difícil, ¿no? Entonces el HIV, el VIH, ayudó mucho a esta normalización. También ayudó mucho al involucramiento de las personas en demandar un tratamiento. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de la tuberculosis, que se trata con los mismos remedios en los últimos 50 años y no se generó mucha investigación porque no hubo mucha recolección de fondos para eso, mucha inversión en investigación. Sin embargo, cuando estos grupos afectados empezaron a reclamar que necesitaban medicamentos, necesitaban investigación, que querían poner el cuerpo para probar nuevas medicinas a ver si funcionaban, es cuando se aceleró mucho la posibilidad de tener muchos medicamentos, hasta que en el 96 se descubrieron los tratamientos efectivos, porque ya veníamos usando algunos tratamientos que no funcionaban. En el 1996 empieza ahí los primeros tratamientos que funcionan bien, y ahí empieza una carrera de nuevos medicamentos hasta ahora, que tenemos más de 35 remedios que aseguran vivir una vida, digamos, sin la mayoría o sin carga viral a la mayoría de las personas, y eso es un gran avance, ¿no? Entre las instituciones que con la pandemia se han ido, podemos decir, reconciliando con la opinión pública, hay dos que son seguro
que han generado una especie de consenso rápido. Una es el Estado. Creo que nadie lo duda, la necesidad de una presencia activa del Estado. Pero hay otra que me interesa recalcar, que es la ciencia. Una ciencia que venía de algún modo, no sé si cuestionada, pero sí que teníamos algún que otro embate directo con respecto a sus consecuencias. La ciencia es de las instituciones que se ha revalidado en estos tiempos, aunque todavía estemos en tiempos de incertidumbre, seguimos apostando a lo que la ciencia pueda descubrir. Claro que para eso es fundamental corrernos del tipo de matriz con la cual nos relacionamos con la ciencia. A veces parece que le estamos pidiendo a la ciencia que encuentre un milagro, sin entender que la categoría de milagro tiene mucho más que ver con la narrativa religiosa que con la narrativa científica. La ciencia no hace milagros, la ciencia investiga, descubre, ensayo y error. Va y viene, puede de alguna manera generar descubrimientos que resuelvan muchos de los problemas y sin embargo nunca de modo definitivo. Cualquiera que sepa el actuar del mundo científico sabe que la ciencia opera siempre de manera provisoria, contingente, apostando también a su propia revalidación en el mecanismo mismo de investigación. No le pidamos a la ciencia lo que después creemos que se nos da cuando oramos y pedimos milagro, porque no estamos entendiendo el actuar mismo de la ciencia. Por otro lado, y del mismo modo, me parece que la gran pregunta, esa que circula por todos los medios, acerca de cómo va a ser la pospandemia, también parte de una ilusión. La ilusión de pensar que todo este proceso va a terminar y que volveremos a febrero de este año y que todo este suceso que está aconteciendo es como un insert que empezó, va a terminar y recobraremos la normalidad de la que proveníamos. Pienso que la pospandemia ya es hoy, el después es hoy. Lo que nos está sucediendo es una transformación de base en la cual estamos mutando a una nueva realidad en la que vamos a ir incorporando muchas de las novedades que se fueron suscitando a lo largo de esta pandemia / cuarentena. También porque en ese sentido estamos como romantizando el instante previo, como pensando que antes de la pandemia todo andaba bárbaro y se sucedió este acontecimiento y trastocó nuestra normalidad. Repensemos también de qué normalidad proveníamos. Y en ese sentido, una última reflexión. Me preocupa muchísimo que la pandemia termine, pero que cierto estado de confinamiento permanezca. Ya no como un confinamiento institucional, como una medida preventiva para que la pandemia nos siga contagiando, sino el confinamiento mental. Aquel que lo que hace es impregnarse en la subjetividad y pensar en nuestra relación con el otro. Me preocupa que el otro se haya vuelto un agente de contagio permanente e inminente. Si algo nos debemos los que creemos en el otro, es justamente una práctica activa de encuentro con la alteridad. Que este estado nos permita también salirnos de nosotros mismos e ir pensando lo que viene en una actitud abierta a la necesidad del que más necesita. Una pandemia es increíblemente compleja.
Los de una epidemia son tiempos sociales difíciles. ¿Se puede mejorar la contención? Sí, hay que ser más rápidos, estar más preparados e invertir en prevención. No solo en China y con murciélagos. La producción y el desarrollo tecnológico no pueden prescindir de la pregunta por la responsabilidad ante el medio ambiente. Y ante las transformaciones de la naturaleza que habilitan nuevas formas de contagio. El virus tiene más formas de propagarse que nunca. Pero no es menos cierto que la ciencia puede dar las respuestas para combatir las pandemias.